cómo hacer un análisis radiológico medianamente completo y entrar un poco en clasificaciones de lo que son las fracturas del anillo pelviano y las fracturas de acetábulo, que como vamos a ver tienen algunas implicancias especiales. Ahora, aquí hay una amplia gama de lesiones que difieren entre sí por la localización anatómica en que se producen, el contexto clínico en que ocurren y las implicancias terapéuticas. Así es como tenemos fracturas aisladas que no requieren ningún tratamiento especial, tenemos las fracturas acetabulares que revisten un pronóstico funcional más bien reservado por el compromiso articular y el prototipo del traumatismo pelviano, que es el traumatismo de alta energía con interrupción del anillo pelviano y que tienen lesiones que son potencialmente mortales. ¿Ya? Desde el punto de vista epidemiológico, en las grandes series, las fracturas del anillo pelviano alcanzan aproximadamente el 1,5% de las fracturas, o sea que no estamos hablando de un tema particularmente prevalente, pero son tan graves y tan potencialmente mortales, como les dije anteriormente, que siempre hay que revisarlo. Hay un subtipo de fracturas que estamos viendo cada vez con mayor frecuencia, que ocurren en mujeres osteoporóticas, un poquito más viejitas, y que son fracturas de baja energía y que no revisten mayor importancia, pero vale la pena mencionarla. Y el prototipo, como dije, que es la fractura severamente desplazada, que típicamente ocurre en el paciente joven en el contexto de un traumatismo de alta energía por un accidente automovilístico. Vamos a ver ahora la anatomía. Aquí vale la pena mencionar que la pelvis, aparte, tiene un doble rol. Por una parte, es la transición entre el esqueleto axial y las extremidades inferiores, pero también tiene un rol protector de los órganos geniturinarios y gastrointestinales. Está compuesta por 3 huesos, como todos saben, un sacro en la línea media y 2 huesos indominados, los cuales a su vez se forman por la fusión del ilion, isquion y pubis. La unión entre estas ocurre, obviamente, en la articulación sacroiliaca atrás y en la sínfisis del pubis adelante. Estas, a su vez, son reforzadas por ligamentos sacroiliacos anteriores y posteriores. Ahora, por una parte, los sacroiliacos anteriores, los ligamentos de la sínfisis y los sacroespinosos, lo que hacen es limitar la rotación pelviana. Por otra parte, los ligamentos sacroiliacos posteriores, los interóseos, que aquí no lo alcanzamos a ver porque quedan cubiertos por los sacroiliacos posteriores, y los sacrotuberosos lo que hacen es limitar el desplazamiento vertical de una hemipelvis con respecto a la otra. Y una vista posterior. Hay 3 mecanismos básicos por los cuales el anillo pelviano se fractura: compresión anteroposterior, compresión lateral y cizallamiento vertical. La compresión anteroposterior, obviamente, como le indica, es un mecanismo que viene desde adelante hacia atrás. Hay una rotación externa de la ilíaca, hay diástasis de la sínfisis y o de la articulación sacroiliaca, y puede haber también una fractura vertical a nivel del foramen obturador. Las fracturas que ocurren por compresión lateral, obviamente la fuerza viene desde lateral. Aquí, a diferencia de la anterior, el ala ilíaca rota hacia adentro, pueden ser uni o bilaterales. Habitualmente en el aspecto anterior de la lesión va a haber un cabalgamiento de fragmentos óseos y hacia atrás puede haber impactación, como en el caso de adultos mayores, o separación de la articulación sacroiliaca, como en pacientes jóvenes. Por último, las fracturas por cizallamiento vertical son las más graves de todos. Por definición son altamente inestables. Hay una interrupción completa del anillo, tanto a nivel anterior como posterior, y esa interrupción puede ser a través de los ligamentos o a través del hueso, que eso es algo importante a considerar. Y típicamente lo que vamos a ver aquí en la evaluación radiológica es que hay un desplazamiento craneal y asimétrico de la hemipelvis que está comprometida. Bueno, vamos a pasar ahora al estudio radiológico. El estudio radiológico del traumatismo pelviano parte por las proyecciones clásicas, pelvis AP, inlet y outlet. Estas últimas 2 proyecciones se tienen angulando el tubo de rayos hacia caudal, la inlet, y hacia craneal, la outlet. La importancia de esta es que estas 3 proyecciones pueden ser tomadas con el paciente en la tabla o en la mesa sin moverlo. ¿Ya? Ahora, ¿cómo andamos con la radiografía simple? La verdad que hay un estudio que es relativamente reciente que revisó este tema y la verdad que no andamos tan bien como creíamos inicialmente. Casi 1/3 de las fracturas que posteriormente se ven en el CT no eran visibles en la radiografía simple. Casi un 30% de las diástasis de las articulaciones sacroiliacas tampoco se ven. Casi el 60% de las fracturas acetabulares no son correctamente clasificables solamente con radiografía pelvis.
y alrededor de un tercio de las fracturas por cizallamiento vertical, que como vimos son las más graves y todas, se nos pueden ir o subestimar. Y así como emerge como caballito de batalla la tomografía computada. ¿Por qué? Porque en el fondo nos permite además evaluar las vísceras y el cerebro, y con la tecnología multicorte actual podemos tener reformateos multiplanares y tridimensionales que vienen a cumplir un rol ahora, sobre todo en la clasificación de fracturas de acetábulo, que lo vamos a ver después. Por lo tanto, la evaluación inicial siempre debiera ser una radiografía pelvis AP inlet outlet, un paciente que viene por sospecha de traumatismo. Ahora, como todos sabemos, esto habitualmente es un paciente que viene resucitado del lugar del accidente, lo traen al hospital, ingresa y es parte de un PAN-TAC automáticamente. Y este es el clásico caso donde viene el traumatólogo que está de turno, el cirujano de cadera, le avisaron que venía una fractura acetábulo y él baja a ver el examen porque quiere que le clasifiquemos la fractura. Y así como se nos pueden ir estas lesiones que son parte de la galería del horror, pero que se pasan si es que uno no está atento y se deja guiar, sobre todo a esa hora. Así que, por lo tanto, no olvidarse del ABC, como en todo paciente politraumatizado. Ahora, ¿cómo se clasifica la fractura del anillo pelviano? La clasificación más importante y la más conocida es la clasificación de Tile. Tile es un cirujano ortopédico de la Universidad de Toronto, que a mediados de los 80, fines de los 80, buscó algún método que pudiera permitiera clasificar a los pacientes en grupos de riesgo dependiendo de la estabilidad en que estaba. Entonces las clasificó en A, B y C, y son esos subtipos que están ahí. La verdad que se ve como bastante complicado, pero lo que hay que retener, y que es importante acá, es que las tipo A son lesiones estables, las tipo B son parcialmente inestables y las C son completamente inestables. Vamos a ir viendo. Fracturas tipo A. Esta es un tipo frecuente, las que son por avulsión, que ocurren habitualmente en atletas jóvenes con buena masa muscular, en que todavía hay fisis entre la entesis del músculo y el resto del esqueleto axial, y por lo tanto ahí ocurre una avulsión. Esa, por ejemplo, es una avulsión de los isquiotibiales, ahí de la espinilíaca anterosuperior, en el origen del sartorio, y del trocánter menor por el iliozoa. Algo que hay que tener en cuenta acá es que si ustedes ven este tipo de lesión en un paciente adulto mayor, hay que ponerse un poquito sospechoso y pensar que puede tener algo en hueso patológico ahí, porque la verdad que un paciente adulto mayor no debiera tener la fuerza muscular suficiente como para arrancar un fragmento óseo que ya está fusionado al resto del esqueleto. Otro tipo de fractura A, también estable, esta ocurre por golpe directo, es una fractura de ala ilíaca. Otro tipo de fractura A, esta también por golpe directo, una fractura estable del anillo, como ven ahí, una fractura impactada de la rama iliopubiana izquierda en una mujer osteoporótica. Otro tipo de fractura A, que esta es la peor de las A en el fondo, que esta es la típica lesión que ocurre por caer a horcajada sobre una viga, en que hay interrupción del anillo ahí anterior, y habitualmente por golpe directo, pero también puede pasar por compresión lateral de alta energía. Las fracturas A3 son fracturas de sacrocoxis que habitualmente se consideran con la fractura de columna, así que no las vamos a tocar ahora. Las fracturas tipo B, que son esos tres subtipos, vamos a ir viendo ejemplos de cada uno. La B1, que es por compresión antero-posterior, ustedes ven aquí en la radiografía, no es tan sutil, pero está un poquito amplia la sínfisis del pubis. Nos queda la duda si es que atrás las sacroiliacas están bien o no, por lo menos yo no le veo nada ahí, pero de todas maneras se hace la tomografía computada y ahí se fijan que hay un aumento de amplitud de la articulación sacroiliaca izquierda, pero que es anterior solamente y que pivotea sobre el aspecto posterior. Por lo tanto, esta es una lesión que es parcialmente inestable, no es completamente inestable. Otro ejemplo de fractura B, esta B2, que tiene la particularidad de que, como vemos acá, hay una fractura que está comprometiendo el anillo hacia anterior. Atrás nos queda la duda, no vemos nada, pero vamos a la tomografía computada y efectivamente, nuevamente en un paciente osteoporótico, hay fractura del ala sacra parcialmente inestable. Y finalmente, otro tipo también en que el rasgo de fractura, vemos que el anillo anterior está fracturado y el rasgo posterior no pasa por el hueso, sino que solamente hay un poquito de irrupción de la articulación sacroiliaca. Y el último tipo de las B, que en el fondo
el rasgo de fractura posterior no pasa ni por el sacro ni por la articulación, sino que por el ala ilíaca, y eso se ve ahí en una reconstrucción tridimensional. Las fracturas B3 son cualquiera de las B, pero que comprometen ambas hemipelvis, ¿ya? Así como ustedes aquí pueden ver esa diástasis evidente de la sínfisis del pubis o la fractura subtrocantérica y del fémur. Además, si se fijan con cuidado, están amplias ambas articulaciones sacroiliacas, y esto es lo que se llama un libro abierto bilateral. ¿Okay? Ahora, aquí hay algo importante, es que alguien me podría decir, bueno, pero ¿dónde está el punto de corte entre la que tenemos a la izquierda ahí, que es una separación leve de la sínfisis, y esta otra que es tan grosera? ¿Hay algún número mágico? ¿Hay algo que...? La verdad que en términos de clasificación no, pero sí hay un dato que es importante, y que es que si la separación de la sínfisis del pubis es mayor a 2,5 centímetros, eso se ha visto en diversos estudios que hay claro mayor riesgo de disrupción del piso pelviano y ligamento sacroespinoso y por ende de lesión de víscera pelviana. Finalmente, las fracturas C, que son las más complejas de todas, las C1 comprometen una hemipelvis, las C2 comprometen las dos hemipelvis, pero una es solamente inestable, la otra es parcialmente estable, y la C3 es una lesión inestable de ambas hemipelvis. A modo de ejemplo, una fractura C1 es una proyección de pelvis AP. Ustedes ven ahí la separación de la sínfisis del pubis, separación franca de la articulación sacroiliaca izquierda, un rasgo de fractura en el ala ilíaca izquierda. Nos vamos a la proyección inlet, que aquí es donde mejor se ve el desplazamiento de la hemipelvis izquierda con respecto al sacro y al resto de la hemipelvis derecha. ¿Ya? Y en la proyección outlet, ahí se demuestra súper bien toda la separación de la articulación sacroiliaca y el rasgo de fractura en el ala ilíaca. Otro tipo de fractura C, que estas dijimos que comprometían una hemipelvis de manera completamente inestable y la otra hemipelvis parcialmente estable. Tenemos fractura del anillo anterior izquierdo, tenemos fractura del anillo anterior a derecha. Nos queda la duda ahí atrás en el sacro, qué es lo que puede haber ahí. Hacemos la tomografía computada y vemos que esto, a diferencia del paciente anterior, aquí no hay una impactación. Ese es un rasgo de fractura que va de lado a lado en el sacro, por lo tanto, toda la hemipelvis queda inestable. La fractura C3, como les dije, hay inestabilidad de ambas hemipelvis. Estas sí que ocurren por los traumatismos de más alta energía. Primero, un componente de compresión lateral, después un componente de compresión anteroposterior, y es lo que los gringos llaman una pelvis azotada por el viento. Aquí hay un ejemplo en que ustedes pueden ver, aparte de la fractura intertrocantérica grosera, hay fractura de ambas alas ilíacas y separación de la sínfisis del pubis. ¿Okay? ¿Cómo se distribuyen desde un punto de vista epidemiológico cada una de estas fracturas? Bueno, una buena noticia por lo menos, más o menos el 50% son fracturas TILE A, o sea, fracturas estables que no requieren tratamiento específico la mayoría de las veces. Ahora vamos a pasar a las fracturas de acetábulo. Desde el punto de vista anatómico, el acetábulo se forma a partir de 3 centros de osificación, ilion, isquion y pubis, que convergen en el cartílago trirradiado. Está compuesto por 2 columnas, 2 muros, un domo y una placa cuadrilateral, que vamos a ver de qué se trata cada una de esas cosas. Aquí emerge Letournel, que era un cirujano ortopédico francés. En el fondo, él fue el primero en idear esto, que ambos huesos innominados de la pelvis actúan como una especie de Y invertida, dándole soporte al acetábulo, ya en una columna anterior y una columna posterior. ¿Y en qué consiste cada una de esas columnas? La columna anterior es más grande que la posterior, es la que está ahí remarcada en celeste. Comienza en la ala ilíaca y termina en la rama pubiana superior e incluye la parte anterior del acetábulo. La columna posterior comienza en la escotadura asiática y termina en el isquion e incluye la parte posterior del acetábulo. Los muros lo que hacen es aumentar la profundidad para una mayor estabilización de la articulación. Tenemos que el muro posterior es más grande que el anterior. El domo es el que soporta la mayor parte de la carga en condiciones fisiológicas. Y ahí está el esquema clásico de Netter para que vean en el fondo la estrecha relación que existe entre la cabeza femoral
y la superficie acetabular. Esta es una articulación que es tremendamente estable, por lo tanto se requiere de muy alta energía para romperla, y esto nos lleva al siguiente concepto, que es la cabeza femoral la que transmite la fuerza al acetábulo. Así como en condiciones fisiológicas, cuando estamos de pie o caminamos, el acetábulo el que transmite la fuerza a la cabeza femoral. En el caso de un traumatismo es al revés. Por lo tanto, va a depender de la posición en que esté la cabeza femoral qué es lo que se va a lesionar. Si la cabeza está en rotación interna, se va a fracturar la columna posterior. Si está en rotación externa, se va a fracturar la columna anterior. Si está en aducción, la fuerza va a ir dirigida hacia el domo. Y si está en abducción, la fuerza va a ir dirigida hacia inferomedial, o sea, a la placa cuadrilátera. La morbimortalidad en las fracturas de acetábulo está dada habitualmente por las lesiones asociadas, que como en todo paciente polineumatizado son las típicas, pero aquí vale la pena mencionar que habitualmente estas no van con lesión de vejiga o de víscera pelviana, a menos que vaya asociada a una fractura de pelvis, pero si es solamente una fractura de acetábulo, no debiera tener lesión de víscera pelviana. La evaluación radiológica es un poco distinto al traumatismo de pelvis común, ¿ya? Obviamente vamos a tener la proyección de pelvis AP, de la cual nadie se salva, pero también vamos a tener las proyecciones oblicuas de Udet. Y aquí también es muy importante la tomografía computada. Estos son los hitos que hay que buscar en una radiografía de pelvis AP, que los vamos a ir viendo cómo se ven en radiografía. El 1 corresponde a la línea iliopectínea, 2 la línea iloisquiática, 3 la gota de lágrima o gota de Keller, 4 el domo acetabular, 5 el muro anterior y 6 el muro posterior. Aquí tenemos una radiografía de pelvis AP en que ven la línea iliopectínea, ¿ya? Esto es súper importante, la línea iliopectínea representa la columna anterior. Se extiende desde la escotadura ciática hasta la sínfisis del pubis, por lo tanto, eso es todo el recorrido que hay que hacer con los ojos cuando uno lo está examinando. La línea iloisquiática representa la columna posterior, comienza en la escotadura ciática y alcanza el borde medial del isquion. Y esto es importante también, debe pasar a través de la gota de lágrima. Los muros a veces pueden ser un poquito difíciles de ver. Lo importante es que el muro anterior habitualmente es más horizontal y medial que el posterior, versus que el posterior suele ser más vertical y más lateral, con algunas variaciones, pero eso es lo grueso. La gota de Keller o gota de lágrima representa la placa cuadrilátera, que en el fondo es la pared medial del acetábulo. ¿Cómo se ven las proyecciones oblicuas? Aquí hay un diagrama de cómo se toman. Para estas proyecciones sí hay que movilizar al paciente, hay que ponerlo en posiciones oblicuas posterior para un lado en 45 grados y después para el otro en 45 grados, y tenemos esas visiones obturatriz y alar. Ese es un diagrama de cómo se tiene que ver una buena proyección obturatriz. Ahí están marcados los hitos que hay que examinar, pero básicamente esta proyección sirve para una evaluación más detallada del muro y la columna anterior y del foramen obturador. La proyección alar, como su nombre lo indica, sirve para desproyectar el ala ilíaca, y ahí están los hitos que uno puede ver en esa proyección, pero para lo que sirve fundamentalmente es para la evaluación de la columna posterior y de la ala ilíaca. Ejemplos radiográficos de cada uno de ellos. Ahí las flechas amarillas nos están mostrando en una proyección obturatriz la columna anterior del acetábulo, que es la línea iliopectínea, y en una proyección alar, en flechas verdes, se nos está mostrando cuál es la columna posterior. La clasificación de fracturas de acetábulo más importante, la más conocida y la que se sigue usando hasta el momento, es la de Le Tournelle y Udet, que definen 10 patrones de fractura, 5 simples y 5 asociados. ¿Y cómo son esos rasgos? La descripción de este patrón depende de cómo ve uno el rasgo o los rasgos de fractura en una vista lateral del acetábulo. Y es aquí donde existe un rol hoy por hoy bien importante la tomografía computada y reconstrucciones tridimensionales, puesto que uno puede hacer la reconstrucción tridimensional, desarticular la cadera y tener una vista lateral ahí del acetábulo. Estos son los 5 tipos simples, ¿ya? Como ustedes pueden ver, son básicamente fracturas de cada uno de los componentes del acetábulo, y de los cuales es la más importante, la más frecuente, es la fractura de muro posterior, ¿ya? No es muy difícil darse cuenta que esta fractura probablemente es la que ocurre como consecuencia de una luxación posterior de cadera.
Estos son los 5 tipos asociados, que aquí la cosa se complica un poco más, pero la verdad que las 2 más frecuentes son la fractura transversa con muro posterior y la fractura de ambas columnas. ¿Dónde está el rol de la tomografía computada aquí? Agiliza el proceso de clasificación de la fractura. Las imágenes reformateadas además nos ayudan para demostrar la congruencia articular. Nos muestra también cuál es el grado de conminución y desplazamiento de los fragmentos, cómo está el domo, que es la superficie de carga en el fondo, y cuáles son los planos de la fractura. Un estudio que no es muy nuevo, pero que en general se sigue siendo citado en las distintas revisiones, es que alrededor del 80% de las fracturas de acetábulo no es posible establecer la extensión intraarticular con radiografía simple. Este es un corte medio a medio por el acetábulo, y aquí vamos a ver los distintos componentes cómo se ven en un corte axial. Tenemos el muro anterior, la columna anterior, la placa cuadrilátera, la columna posterior y el muro posterior. Cuando ustedes estén analizando las imágenes axiales de una tomografía computada en un paciente traumatizado, si ustedes ven un rasgo de fractura que es horizontal, eso es indicador de que hay una fractura de columna. Si el plano de fractura es vertical, eso es una fractura transversa. Y si el plano de fractura es oblicuo, eso es una fractura de muro. ¿Okay? Vamos a ver un par de tipos específicos, a modo de ejemplo. La fractura de muro posterior, como dije, es la más frecuente de las fracturas de los tipos simples. Es habitualmente secundaria a luxación posterior. El mecanismo típico es por el choque con el tablero en un accidente automovilístico, y tiene alguna implicancia en el sentido que si el fragmento que se fractura es muy grande, posterior a la reducción que hace el traumatólogo, esa cadera puede quedar inestable y volver a salirse. Y lo otro es que la cabeza femoral también se puede impactar. Aquí hay un ejemplo en radiografía. Obviamente, como ustedes ven ahí, hay una pérdida de la congruencia articular en el lado izquierdo, hay un fragmento óseo que está desplazado hacia superolateral, y lo que es lo más importante, tanto la línea iliopectínea como la ilioisquiática están indemnes, por lo tanto esto no puede ser una fractura de columna. Otro paciente en tomografía computada, ahí se ven 2 cortes axiales sucesivos y, como les dije, el rasgo de fractura es oblicuo, como fractura de muro. Los reformateos ahí nos ayudan para ver el grado de desplazamiento, hacia dónde se fue. La fractura de ambas columnas, que es la más compleja de todas, en algunas series llega a ser la más frecuente, casi un 30%, y lo importante es que se forma un componente anterior y posterior que quedan libres y que a su vez quedan libres del resto de la pelvis. Primero tiene un rasgo posterior que va desde la escotadura ciática a través de la fosa acetabular y divide la rama isquiopubiana. Tiene un segundo rasgo anterior que comienza a una altura variable en la cresta ilíaca, desciende verticalmente juntándose con el rasgo posterior cerca de la fosa acetabular y continúa hacia abajo. Y es así como solo queda unida al sacro la porción posterior de la ilíaca, que es, no me acompaña, pero es esa en el fondo. Se fijan que es el único fragmento que queda unido al resto de la ilíaca, y el resto del acetábulo queda separado del esqueleto axial, y de esta manera queda toda la superficie de carga inestable y se configura lo que se conoce como un acetábulo flotante. ¿Cómo se ve esto en radiografía? Hay una interrupción de la línea iliopectínea y la ilioisquiática, hay una fractura del foramen obturador, bien sutil ahí, pero hay una fractura de la ilíaca que se ve por esos cabalgamientos de fragmentos. Y lo que es importante aquí, en una proyección obturatriz, estamos viendo ese fragmento óseo que les mencioné anteriormente, que era el único que quedaba unido al resto de la hemipelvis y que se conoce como el signo del espolón. Que esto es más fácil verlo en tomografía computada, en que el signo del espolón corresponde a esa espícula de hueso que está ahí unida a la articulación sacroiliaca. El resto de los cortes, un rasgo que es predominantemente de disposición transversa porque es una fractura de columna, y también hay fractura de la rama isquiopubiana. Este es una especie ahora de manual de cortapalos que en general lo nombran en todos lados, pero la verdad que, como van a ver, no es muy útil, pero sirve sobre todo para irse aprendiendo los distintos tipos de fractura de acetábulo. El manual de cortapalos lo que dice es, si hay fractura del foramen obturador,
pueden ser esos tipos de fracturas. No es mucha ayuda, porque quedamos más o menos igual. Después el manual de cortapalos nos dice, ¿hay fracturas en la línea ileoisquiática? Bueno, pueden ser todas esas, así que seguimos igual. Después nos dice, ¿hay fractura en la línea ilopectínea? Todo eso. Hasta el momento, se fijan, estamos igual, no hay que aprenderse los distintos tipos. Fractura en la ilíaca. Esta ayuda un poquito más, porque ya nos restringe a la fractura de columna anterior y de ambas columnas. ¿Hay fractura muro posterior? Más o menos. Pero lo que es más importante es el signo del espolón, porque si ustedes ven el signo del espolón, tanto en una radiografía como en una tomografía computada, eso es patognomónico de fractura de ambas columnas. Brevemente, para terminar solamente, uso de resonancia magnética en trauma pelviano. Existe más o menos consenso que el rol, hoy por hoy, es el estudio de fracturas ocultas, como esa fractura trocantérica ahí. También las lesiones de partes blandas, como pueden ser los desgarros musculares o tendíneos, lesión del nervio ciático en el contexto de una luxación posterior de cadera en que se tracciona, la evaluación del labrum, lo cual es bien discutible, porque si uno tiene una fractura acetábula en que hay múltiples rasgos intraarticulares, hubo una condrolisis masiva, saber cuál es el estado del labrum, la verdad que a menos que no permita reducir la cadera, no tiene mucha importancia. Otro ejemplo ahí de fractura por estrés, región supraacetabular, y estas lesiones de Morel-Lavallée, que no sé si han escuchado de ellas, pero son estas lesiones por desforramiento cerrado, que se forma una colección serosanguínea perifacial en el subcutáneo profundo, pero que son más bien complicaciones subagudas del traumatismo. Existe un rol dudoso en la evaluación de necrosis vascular, sobre todo en fracturas del extremo proximal del fémur. Aquí hay un ejemplo tomado de la literatura, un paciente que se le operó una fractura basicervical, persistió con dolor, así que se le hizo la resonancia, habían imágenes dudosas de necrosis vascular y el control después nos muestra la necrosis establecida. Utilidad real, difícil saberlo, ¿se le habría hecho algo al paciente? Probablemente no, pero por lo menos hay algo que va en esa línea. Las desventajas son obvias, es un examen muy caro, necesita tecnólogo especializado, se demora más tiempo, en ningún caso reemplaza ni a la radiografía ni al escáner, y existe consenso en que en general no hay que postergar las decisiones urgentes por esperar una resonancia magnética. Eso hay algunos gadgets para los que le interesen.